señor vicerrector de la Universidad de Ámsterdam, señores embajadores, señores profesores, señoras y señores. Me siento muy honrado con la invitación del Instituto Cervantes, de la Universidad de Ámsterdam, de la Embajada de España y de la Embajada del Perú, por invitarme a dictar esta conferencia, la quinta, creo, instituida en homenaje a un gran filósofo heterodoxo y disidente, del que por eso mismo me siento muy cercano. Es una cátedra que, como ustedes ven, acerca países, tradiciones, lenguas y culturas diferentes en una unidad intelectual y también ética. La persona de quien les voy a hablar se acerca mucho justamente a esta conjunción de tradiciones, lenguas, geografías, creencias y propósitos. El Inca Garcilaso de la Vega. Hijo de un conquistador español y de una princesa inca, nacido en el Cusco el 12 de abril de 1539, la juventud y la infancia de Gómez Suárez de Figueroa transcurrieron en una circunstancia privilegiada. El gran trauma de la conquista y destrucción del Incario era reciente. Se conservaba intacto en el recuerdo de indios y españoles, y los fastos y desgarros de la colonización, con sus luchas sangrientas, enconos, quimeras, proezas e iniquidades, tenían lugar poco menos que ante los ojos del joven mestizo y bastardo, cuya conciencia se impregnó de aquellas imágenes sobre las que su memoria volvería medio siglo después ávidamente. A los 20 años, en 1560, Gómez Suárez de Figueroa partió a España, a donde llegó luego de un larguísimo viaje que lo hizo cruzar la cordillera de los Andes, los arenales de la costa peruana, el mar Pacífico, el Caribe, el Atlántico y las ciudades de Panamá, Lisboa y finalmente Sevilla. Fue a la corte con un propósito concreto: reivindicar los servicios prestados por su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, en la conquista de América, y obtener por ello de la corona las mercedes correspondientes. Sus empeños ante el Consejo de India fracasaron por las volubles lealtades de aquel capitán, a quien perdió la acusación de haber prestado su caballo al rebelde Gonzalo Pizarro en la batalla de Guarina, episodio que atormentaría siempre al joven mestizo y que trató luego de refutar o atenuar en sus libros. Rumiando su frustración, fue a sepultarse en un pueblecito cordobés, Montilla, donde pasó muchos años en total oscuridad. Salió de allí por breve tiempo para combatir entre marzo y diciembre de 1570 en la mesnada del Marqués de Priego, contra la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada, donde ganó sin mucho esfuerzo sus galones de capitán. En Montilla, luego en Córdoba, amparado por sus parientes paternos, vivió una existencia ordenada, de la que sabemos apenas su afición a los caballos, que embarazó a una criada, la que le dio un hijo, que apadrinó abundantes bautismos y negoció unos censos nada menos que con el gran poeta don Luis de Góngora. Y lo más importante, que se dedicó a leer y estudiar con provecho y vocación. Cuando en 1570 apareció su primer libro, una delicada traducción del italiano al español de un ensayo de teología y filosofía neoplatónica, Los diálogos de amor de León Hebreo, el cusqueño de Montilla,
que para entonces había cambiado su nombre por el de Inca Garcilaso de la Vega, se había vuelto un fino espíritu, impregnado de cultura renacentista y dueño de una prosa tan limpia como el aire de las alturas andinas. El libro fue prohibido por la Inquisición y el Inca, cauteloso, se apresuró a dar razón a los inquisidores, admitiendo que no era bueno que semejante obra circulara en lengua vulgar porque no era para vulgo. Para entonces estaba empeñado en una empresa intelectual de mayor calado, la historia de la expedición española a la Florida, capitaneada por Hernando de Soto y luego por Luis de Moscoso entre 1539 y 1543. Para ello, aprovechó los recuerdos del capitán Gonzalo Silvestre, un viejo soldado que participó en aquella aventura y a quien Garcilaso había conocido de niño en el Cusco. Aunque en sus páginas el Inca alega, dentro de los tópicos narrativos de la época, ser un mero escribiente de los recuerdos de Silvestre y de otros testigos e historiadores de aquella desventurada expedición, la Florida del Inca, impresa en Lisboa en 1605, es en verdad una ambiciosa relación de arquitectura novelesca, impregnada de referencias clásicas y escrita con la alianza de peripecias, dramatismo, destellos épicos y colorido de las mejores narraciones caballerescas. Ese texto bastaría para hacer del Inca Garcilaso de la Vega uno de los mejores prosistas del siglo de oro. En la Florida, el Inca dice, defendiéndose de una imputación que caerá sobre él en el futuro, ser más literato que historiador, lo siguiente: toda mi vida, sacada la buena poesía, fui enemigo de ficciones como son los libros de caballerías y otros semejantes. No tenemos por qué dudar de su palabra ni de sus buenas intenciones de historiador. Pero ¿acaso debamos decir que en su tiempo las fronteras entre historia y literatura, entre realidad y ficción, eran imprecisas y con frecuencia desaparecían? Eso ocurre más que en ninguna otra de sus obras en la Florida, una historia que Garcilaso conoció a través de los recuerdos, materia subjetiva a más no poder, de un viejo soldado empeñado en destacar su protagonismo en la aventura y de apenas un par de testimonios escritos. En verdad, aunque la materia prima de la Florida sea historia cierta, su proyección en el libro de Garcilaso, de prosa cautivadora y diestro manejo narrativo, idealiza el relato verídico hasta trastocarlo en narración épica, en una hermosa ficción histórica, la primera de raigambre hispanoamericana. Aunque contó con el testimonio del capitán Gonzalo Silvestre, que había participado en la conquista de la Florida en la expedición de Hernando de Soto, y consultó las relaciones de dos testigos presenciales, Juan Coles y Alonso de Carmona, Garcilaso no pisó aquellas tierras, ni conoció a aquellos nativos, ni las lenguas que hablaban, de modo que pese a sus esfuerzos por ceñirse a la verdad histórica, en la Florida del Inca debió recurrir a menudo a su imaginación para llenar los vacíos y colorear con detalles, precisiones y anécdotas la empresa que narraba. Lo hizo con la eficacia y el talento de los mejores narradores de su tiempo. Se ha dicho que el modelo de esa primera obra de aliento del Inca Garcilaso fueron las novelas de caballerías, y esa realidad salta a la vista cuando se coteja ese hermoso libro con las épicas aventuras de Amadís, del Espliandán o de Tristán de Leonís. Son caballerescos los discursos literarios y altisonantes que intercambian indios y españoles, y la vocación ceremonial que comparten, de lo que es ejemplo eximio la perorata del cacique Vitachuco a sus hermanos que van a persuadirlo de que acepte la paz.
Los nativos de la Florida tienen el mismo sentido puntilloso de la honra y el honor de los caballeros castellanos. La noción renacentista del valor, la reputación, las apariencias, la predisposición a los desplantes y gestos teatrales, y son feroces en sus castigos contra las adúlteras, en tanto que no parece enojarlos en absoluto el caso de los adúlteros. Ocurre, como dice Luis Loaiza, que, cito, los indios son en realidad españoles disfrazados. No solo su estilo, sino todas sus ideas son europeas. Cabe suponer que es Garcilaso quien habla por ellos y los hace exponer sus propias opiniones sobre el honor, la fama, la lealtad, el valor, la religión natural, tal vez las injusticias de la conquista. Los nombres de los caciques suenan más a vasco que a aborigen. Irriigua, Mucoso, Urribarracusi, y hay en la Florida algunos animales legendarios, como los de las novelas de caballerías, así por ejemplo el lebrel bruto, que captura él solo a 4 indios en la provincia de Ocalí. Las cifras del relato son exageradas, a menudo irreales, y la inflación imaginaria afecta también a personajes y a sucesos. Pero no hay que reprochárselo, pues de estas licencias resultan algunas de las delicias de la Florida del Inca. Por ejemplo, esta descripción del curaca obeso, cito: era Capasi hombre grosísimo de cuerpo, tanto que por la demasiada gordura y por los achaques e impedimentos que ella suele causar, estaba de tal manera impedido que no podía dar un paso ni tenerse en pie. Sus indios lo traían en andas doquiera que hubiese de ir, y lo poco que andaba por su casa era a gatas. Fin de la cita. Ni siquiera falta en esta historia caballeresca una aventura sentimental, la del sevillano Diego de Guzmán, enamoradizo y taur, que prendado de una india, la hija del curaca Nahuatex, a la que pierde en el juego, decide quedarse a vivir entre los indios antes que desprenderse de su amada. Por lo demás, el Inca no se siente limitado a referir los hechos, va más allá y describe también lo que sus personajes imaginan, algo que no es prerrogativa de historiador, sino de novelista. Al cacique Vitachuco, cito, ya le parecía verse adorar de las naciones comarcanas y de todo aquel gran reino por los haber libertado y conservado sus vidas y haciendas. Imaginaba ya oír los lores y alabanzas que los indios, por hecho tan famoso y con grandes aclamaciones, le habían de dar. Fantaseaba los cantares que las mujeres y niños en sus corros, bailando delante de él, habían de cantar, compuestos en lor y memoria de sus proezas, cosa muy usada entre los indios. Fin de la cita. Nada de esto desmerece un ápice la poderosa verosimilitud que emana de la Florida y que mantiene en vilo la atención del lector. Pero este poder de persuasión brota más de lo literario que de lo histórico, antes de la destreza narrativa del Inca que de su fidelidad al hecho sucedido. Todo el libro está impregnado de episodios y pequeñas anécdotas de extraordinario vigor narrativo, de hechos sorprendentes o situaciones excepcionales que hechizan al lector. Cito: porque Juan López Cacho, con lo mucho que había trabajado en el agua y con el gran frío que hacía, se había helado y quedado como estatua de palo sin poder menear pie ni mano. Fin de la cita. O esta tétrica escena en la que luego de la batalla los españoles, cito, se ocuparon de abrir indios muertos y sacar el untu para que sirviese de ungüento y aceite para curar las heridas. Fin de la cita. Pero ¿acaso el más soberbio ejemplo sea el episodio en el que el cacique Vitachuco, prisionero de Hernando de Soto, luego de un desplante corporal aparatoso, acaso una invocación a la divinidad, se lanza sobre su captor, al que antes de ser atravesado por 10 o 12 espadas, desbarata de un puñetazo?
Cito: 7 días después de la refriega y desbarate pasado, al punto que el gobernador y el cacique habían acabado de comer, que por hacerlo amigo le hacía el general todas las caricias posibles, Vitachuco se enderezó sobre la silla en que estaba sentado y, torciendo el cuerpo a una parte y a otra, con los puños cerrados, extendió los brazos a un lado y a otro y los volvió a recoger hasta poner los puños sobre los hombros, y de allí los volvió a sacudir 1 y 2 veces con tanto ímpetu y violencia que las canillas y coyunturas hizo crujir como si fueran cañas cascadas, lo cual hizo por despertar y llamar las fuerzas para lo que pensaba hacer, que es cosa ordinaria y casi convertida en naturaleza a hacer esto los indios de la Florida cuando quieren hacer alguna cosa de fuerza. Habiéndolo pues hecho, Vitachuco se levantó en pie con toda la bravosidad y fiereza que se puede imaginar, y en un instante cerró con el adelantado, a cuya diestra había estado al comer, y haciéndole con la mano izquierda por los cabezones, con la derecha a puño cerrado le dio un tan gran golpe sobre los ojos, narices y boca, que sin sentido alguno, como si fuera un niño, lo tendió de espaldas a él y a la silla en que estaba sentado, y para acabarlo de matar, se dejó caer sobre él dando un bramido tan recio que 1/4 de legua en contorno se pudiera oír. Los caballeros y soldados que acertaron a hallarse a la comida del general, viéndolo tan maltratado y en tanto peligro de la vida por un hecho tan extraño y nunca imaginado, echando mano a sus espadas, arremetieron a Vitachuco y a un tiempo le atravesaron 10 o 12 de ellas por el cuerpo, con que el indio cayó muerto, blasfemando del cielo y de la tierra por no haber salido con su mal intento. Fin de la cita. Pero aunque La Florida sea ya una obra maestra, el libro que ha inmortalizado y convertido en símbolo a Garcilaso son los Comentarios Reales, cuya primera parte, dedicada al imperio de los incas, se publicaría asimismo en Lisboa en 1609, cuando el Inca tenía 70 años, y la segunda, llamada Historia General del Perú, sobre las guerras civiles y los comienzos de la colonia, en 1617, un año después de su muerte. El Inca asegura que solo escribió, cito, lo que mamé en la leche y vi y oí a mis mayores. Fin de la cita. Es decir, a esos parientes maternos como Francisco Huaypa Tupac Inca Yupanqui y los antiguos capitanes del emperador Huayna Cápac, tío de su madre, Juan Pechuta y Chanca Rumachi, cuyas historias sobre el destruido Tahuantinsuyo maravillaron su infancia en evocaciones que él graficó de manera fulgurante. Cito: de las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus vistas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: trocósenos el reinar en vasallaje. Fin de la cita. Pero pese a la solidez de sus recuerdos, a sus consultas epistolares a los cusqueños y al vasto cotejo que realizó con otros historiadores de Indias como Blas Valera, José de Acosta, Agustín de Zárate o Ciesa de León, los Comentarios Reales deben tanto a la ficción como a la realidad, acaso más aquella que a esta, porque embellecen la historia del Tahuantinsuyo, aboliendo en ella, como hacían los amautas con la historia incaica, todo lo que podía delatarla como bárbara, los sacrificios humanos, por ejemplo, o las crueldades inherentes a guerras y conquistas, y aureolándola de una condición pacífica y altruista que solo tienen las historias oficiales, autojustificadoras y edificantes. Un gran garcilasista, José Durán, destaca con razón
Una tesis de Mariano Iberico esbozada en 1939, según la cual esta visión arquetípica y perfecta con que el Inca Garcilaso describió el Tahuantinsuyo derivaba de la influencia platónica. El Inca, en efecto, traductor de una obra clásica del platonismo florentino, Los diálogos de amor de León Hebreo, y lector de muchos seguidores italianos de Platón, de Marsilio Ficino al Castiglioni, estaba profundamente contaminado de la filosofía del pensador heleno, y es plausible que su visión de la forma ideal del imperio que describió tuviese tanto o acaso más que ver con la noción platónica de la república ejemplar y prototípica que con la prosaica realidad. Para resaltar más los logros del Incario, Garcilaso ignora todas las culturas y civilizaciones anteriores o contemporáneas a los incas, o las llama primitivas y salvajes, viviendo en estado de naturaleza y esperando que llueva sobre ellas, maná civilizador, la colonización de los incas, cuyo dominio paternalista, magnánimo y pedagógico, cito, los sacaban de la vida ferina y los pasaban a la humana. Fin de la cita. La descripción de las conquistas de los emperadores cusqueños es pocas veces guerrera. A menudo un ritual trasplantado de las novelas de caballerías y sus puntillosos ceremoniales en el que los pueblos con sus curacas a la cabeza se entregan a la suave servidumbre del Incario, tan convencidos como los propios incas de la superioridad militar, cultural y moral de sus conquistadores. A veces, las violencias que estos cometen son el correlato de su benignidad, pues las infligen en nombre del bien para castigar el mal, como el Inca Cápac Yupanqui, que después de reducir pacíficamente incontables pueblos y tribus, ordena a sus generales que en los valles costeros, cito, de Huiña, Camaná, Caravellí, Picta, Quelca y otros, hagan pesquisa de sodomitas y en pública plaza quemasen vivos los que hallasen, no solamente culpados, sino indiciados, por poco que fuese. Asimismo, quemasen sus casas y las derribasen por tierra, o quemasen los árboles de sus heredades, arrancándolos de raíz, porque en ninguna manera quedase memoria de cosa tan abominable. Fin de la cita. Para ensalzar la civilización materna, el Inca asimila a los emperadores cusqueños a la corrección política europea y a la implacable moral de la contrarreforma. Es verdad que algunas leyes del imperio eran feroces, como la que penaba a las vírgenes del sol que rompían sus votos de castidad a ser enterradas vivas y al hombre que las había amado a ser ahorcado, y sacrificados también su mujer, hijos, criados y sus parientes y todos los vecinos y moradores de su pueblo y todos sus ganados. Pero, se apresura a añadir el Inca, esta ley nunca se vio ejecutada, porque jamás se halló que hubiesen delinquido contra ello, porque los indios del Perú fueron temerosísimos de sus leyes y observantísimos de ellas, principalmente de la que tocaba a su religión o a su rey. Fin de la cita. Respecto al imperio de los incas, Garcilaso es un legitimista, un leal defensor y mantenedor de la línea oficial cusqueña y de su tradición excluyente y única. Su odio a Atahualpa, al que llama tirano y presenta como advenedizo, traidor y cruel, es el sentimiento que debía despertar el quiteño en la nobleza incaica cusqueña aliada a Huáscar, a la que Atahualpa derrotó y despojó, mandando luego asesinar a su medio hermano, el monarca y descendiente legítimo de la línea imperial. Los parientes maternos del Inca Garcilaso y su propia madre, Isabel Chimpuoglio, vivieron de muy cerca las matanzas que perpetraron los generales de Atahualpa al ocupar el Cusco. Y aquella, niña todavía, y su hermano Francisco Túpac Inca Yupanqui fueron parte de los miembros de la Casa Real Cusqueña que escaparon a la carnicería de Atahualpa, gracias, dice Garcilaso, a que les quitaron los vestidos reales
y les pusieron otros de la gente común. Cuando el Inca describe los crímenes y torturas perpetrados por Atahualpa contra los cusqueños, desaparece toda la bonomía y pacifismo que, según los comentarios reales, caracterizaba al Tahuantinsuyo, y su libro estalla en escenas de violencia terrible. Pero esta sirve justamente para destacar más, por contraste, la vocación humana y bienhechora del incario creado por Manco Cápac frente al salvajismo inhumano de sus adversarios. ¿Por qué esta idílica visión del imperio de los incas ha alcanzado, pese a las enmiendas de los historiadores, una vigencia que ninguna de las otras, menos fantasiosas, haya merecido? Porque Garcilaso fue un gran escritor, el más artista entre los cronistas de Indias, y porque su palabra, tan seductora y galana, impregnaba todo lo que escribía, de ese poder de sobornar al lector que solo los grandes creadores infunden a sus ficciones. Es un gran prosista y su prosa resuma poesía a cada trecho. Nos habla del hervor de las batallas y asegura que los habitantes de esa república feliz, como en las utopías renacentistas, trocaban el trabajo en fiesta y regocijo. ¿Por qué lucían tan feraces los maizales? Porque los incas echaban al maíz estiércol de gente que dicen que es el mejor. ¿Qué son esas majestuosas siluetas que surcan los cielos? Las aves que los indios llaman cuntur, cóndor, que son tan grandes que muchas se han visto tener 5 varas de medir de punta a punta de las alas. Son aves de rapiña y ferocísimas, aunque la naturaleza madre común, por templarles la ferocidad, les quitó las garras. Tienen las manos como pies de gallina, pero el pico tan feroz y fuerte que de una erronada rompen el cuero de una vaca, que 2 aves de aquellas la acometen y matan como si fueran lobos. Son prietas y blancas, a remiendos como las urracas. Su paisaje favorito es, claro, el de los Andes, aquella nunca jamás pisada de hombres ni de animales, inaccesible cordillera de nieves que corre desde Santa Marta hasta el estrecho de Magallanes. Pero la visión de la costa y sus pálidos desiertos y playas espumosas le inspira también descripciones deslumbrantes, como la de los alcatraces pescando. Cito: a ciertas horas del día, por la mañana y por la tarde, debe ser a las horas que el pescado se levanta a sobreaguarse o cuando las aves tienen más hambre. Ellas se ponen muchas juntas, como 2 torres en alto, y de allí, como halcones de altanería, las alas cerradas, se dejan caer a coger el pescado y se zambullen y entran debajo del agua, que parece que se han ahogado. Debe ser por huirles mucho el pescado, y cuando más se certifica la sospecha, las ven salir con el pez atravesado en la boca y volando en el aire se lo engullen. Es gusto ver caer unas y oír los golpazos que se dan en el agua, y al mismo tiempo ver salir otra con la pesca hecha y ver otras que a medio caer se vuelven a levantar y subir en alto por desconfiar del lance. En suma, es ver 200 halcones juntos en altanería que bajan y suban a veces como los martillos del herrero. Hombre de vida tranquila y disciplinada, según revelan los documentos que nos han llegado de él, Garcilaso proyecta ese ideal doméstico privado sobre el imperio de los incas, en el que alaba antes que nada su orden y concierto. La manía de la limpieza era tal, afirma, que los incas mandaban dar azotes en los brazos y piernas a los súbditos desaliñados, y los emperadores cusqueños, en su manía del aseo, exigían como tributos canutos de piojos en su celo amoroso de los pobres impedidos,
por obligarles a que se despiojasen y se limpiasen. Hay muchas páginas de antología en los comentarios reales, pequeñas historias relatadas con la destreza de un cuentista consumado, como la aventura del náufrago Pedro Serrano, precursor y acaso modelo de Robinson Crusoe, o la batalla contra las ratas que protagonizó un día y una noche un marinero enfermo en una nave solitaria atracada en el puerto de Trujillo, o legendarias creencias de los antiguos peruanos, la enfermedad de la luna y sus conjuros para curarla, por ejemplo, o la peripecia triste de la piedra cansada, traída de muy lejos para la fortaleza del Cusco, pero que del mucho trabajo que pasó por el camino, hasta llegar allí se cansó y lloró sangre y no pudo llegar al edificio. Episodios épicos como la conquista de Chile por Pedro de Valdivia y las rebeliones araucanas, o descripciones soberbias, principalmente la evocación del Cusco, su tierra. A la nostalgia y el sentimiento que contagian a este texto una tierna vitalidad, se suma una precisión abrumadora de datos animados por pinceladas de color que van trazando en un inmenso fresco la belleza y poderío de la capital del Incario, con sus templos al sol y sus conventos de vírgenes escogidas, sus fiestas y ceremonias minuciosamente reglamentadas, lo pintoresco de los atuendos y tocados que distinguían a las diferentes culturas y naciones sometidas al imperio, y viviendo en esta ciudad cosmopolita, erizada de fortalezas, palacios y barrios conformados como un prototipo borgiano, pues reproducían en formato menor la geografía de los 4 suyos o regiones del Tahuantinsuyo, el Collaisuyo, el Cuntisuyo, el Chinchaisuyo y el Antisuyo. El Inca está muy orgulloso de ser indio y se jacta a menudo de hablar la lengua de su madre, lo que subraya muchas veces le da una superioridad, una autoridad para hablar de los incas sobre los historiadores y cronistas españoles que ignoran o hablan apenas la lengua de los nativos. Y dedica muchas páginas a corregir los errores de traducción del quechua que advierten otros cronistas, a quienes su escaso o nulo conocimiento del runasimi, la lengua general, induce a error. Es posible, sin embargo, que este quechua del que se siente tan orgulloso y que se jacta de dominar, en verdad se le estuviese empobreciendo en la memoria por las escasas o nulas ocasiones que había tenido de hablarlo. Hay a este respecto, en la Florida del Inca, una dramática confesión, comparando su caso con el del soldado español Juan Ortiz, cautivo por más de 10 años de los indios de los cacicazgos de Irrihuigua y de Mucoso, y que cuando van a rescatarlo, unos españoles dirigidos por Baltasar de Gallegos, descubre que ha olvidado el español y apenas puede balbucear «Sevilla, Sevilla», para que lo reconozcan. Dice el Inca que al igual que Juan Ortiz entre los indios, por no tener él en España con quien hablar mi lengua general y materna, que es la general que se habla en todo el Perú, se me ha olvidado de tal manera que no acierto ahora a concertar 6 o 7 palabras en oración para dar a entender lo que quiero decir. El idioma en el que dice todo esto no es el quechua, sino el español. Una lengua que este mestizo cusqueño domina a la perfección y maneja con la seguridad y la magia de un artista. Una lengua a la que por sus ancestros maternos, por su infancia y juventud pasadas en el Cusco, por su cultura inca y española, por su doble vertiente cultural, él colorea con un matiz muy personal, ligeramente exótico en el contexto literario de su tiempo, aunque de estirpe bien castiza. Hablar de un estilo mestizo sería redundante, pues todos lo son. No existe un estilo puro porque no existen lenguas puras. Pero la de Garcilaso es una lengua que tiene una música, una cadencia, unas maneras
impregnadas de reminiscencias de su origen y condición de indiano, que le confieren una personalidad singular y, por supuesto, pionera en nuestra literatura. El logro extraordinario del Inca Garcilaso de la Vega, dicho esto sin desmerecer sus méritos sociológicos e historiográficos, antes que en el dominio de la historia, ocurre en el lenguaje, es literario. De él se ha dicho que fue el primer mestizo, el primero en reivindicar con orgullo su condición de indio y de español, y de este modo también el primer peruano o hispanoamericano de conciencia y corazón, como él mismo dejó predicho en la hermosa dedicatoria de su Historia General del Perú. A los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. Sin embargo, curiosamente, este primer patriota del que nos reclamamos los peruanos, al afirmar antes que ningún otro su idea de patria, encontró y asumió bajo este vocablo una fraternidad mucho más amplia que la de una circunscrita nacionalidad, la de un vasto conglomerado que poco más o poco menos se confunde con la colectividad humana en general. No fue esta una operación consciente, desde luego. Es algo que resultó de sus intuiciones, de sus lecturas universales y de su sensibilidad generosa, y por cierto, de ese humanismo sin fronteras que bebió de la literatura renacentista, un espíritu ecuménico muy semejante por lo demás a la idea de este imperio de los incas que él popularizó, una patria de todas las naciones, una sociedad abierta a la diversidad humana, llamándose indio a veces y a veces mestizo, como si fueran términos intercambiables y no hubiera en ellos una incompatibilidad manifiesta. El Inca Garcilaso reivindica una patria precisando, cito, yo llamo así todo el imperio que fue de los incas. Por lo demás, este hombre tan orgulloso de su sangre india, que lo entroncaba con una civilización de historia pujante y altamente refinada, no se sentía menos gratificado de su sangre española y de la cultura que heredó gracias a ella, la lengua y la religión de su padre y la tradición que lo enraizaba en una de las más ricas vertientes de la cultura occidental. El inventario que se hizo de su biblioteca a su muerte es instructiva. Su curiosidad intelectual no conocía fronteras. En ellas figuran, además de los autores castellanos, muchos clásicos helenos, latinos e italianos: Aristóteles, Tucídides, Polibio, Plutarco, Flavio Josefo, Julio César, Suetonio, Virgilio, Lucano, Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Castiglioni, Aretino, Guicciardini, entre muchos otros. Lo notable y novedoso, lo revolucionario habría que decir en la actitud del Inca frente al tema de la patria, lo que ahora llamamos la identidad, es que es el primero en no ver la menor incompatibilidad entre un patriotismo inca y un patriotismo español, sentimientos que en él se fundían como en un todo indisoluble, en una alianza enriquecedora. Por eso, nadie trate de valerse de las bellas páginas que escribió el Inca Garcilaso de la Vega para acarrear agua al molino del nacionalismo. El autor de los comentarios reales está en las antípodas de la visión limitada, mezquina y excluyente de cualquier doctrina nacionalista. Su idea del Perú es la de una patria en la que cabe la diversidad, en la que se funden los contrarios, la idea que Georges Bataille tenía de lo humano, esa aptitud para abrirse a las demás culturas e incorporarlas a la propia que tanto admiraba el Inca en sus ancestros incas. Por eso, al final, la imagen de su persona que su obra nos ha legado es la de un ciudadano sin bridas regionales, alguien que era muchas cosas a la vez sin traicionar ninguna de ellas,
indio, mestizo, blanco, hispanohablante y quechohablante e italiano hablante, cusqueño y montillano y cordobés, indio y español, americano y europeo, es decir, un hombre universal. Pero ¿acaso sea más importante todavía que cualquier consideración sociológica derivada de su obra, el que gracias a la cristalina y fogosa lengua que inventó, fuera el primer escritor de su tiempo en hacer de la lengua de Castilla una lengua de extramuros, de allende el mar, de las cordilleras, las selvas y los desiertos americanos, una lengua no solo de blancos, ortodoxos y cristianos, también de indios, negros, mestizos, paganos, ilegítimos, heterodoxos y bastardos. En su retiro cordobés, este anciano, devorado por el fulgor de sus recuerdos, perpetró, el primero de una vastísima tradición, un atraco literario y lingüístico de incalculables consecuencias. Tomó posesión del español, la lengua del conquistador, y haciéndola suya, la hizo de todos, la universalizó. Una lengua que, como el rumacimi que él evocaba con tanta devoción, se convertiría desde entonces, igual que el quechua, la lengua general de los pueblos del imperio de los incas, en la lengua general de muchas razas, culturas, geografías, una lengua que al cabo de los siglos, con aportes de habladores y escribidores de varios mundos, tradiciones, creencias y costumbres, pasaría a representar a una veintena de sociedades desparramadas por el planeta y a cientos de millones de seres humanos a los que ahora hace sentirse solidarios, hijos de un tronco cultural común y partícipes, gracias a ella, de la modernidad. Este ha sido, desde luego, un vastísimo proceso con innumerables figurantes y actores. Pero si hay que buscar un principio al largo camino del español, desde sus remotos orígenes en las montañas asediadas de Iberia hasta su formidable proyección presente, no estaría mal señalarle como fecha y lugar de nacimiento los de los comentarios reales que escribió hace 4 siglos en un rincón de Andalucía, un cusqueño expatriado al que espoleaban una agridulce melancolía y esa ansiedad del escribidor de preservar la vida o de crearla sirviéndose de las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias.